Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de qué horas nos escuchan. Esto es un episodio más de Reinventadas. Yo soy Darinka y está mi hermana Bri con nosotros. Mucho gusto para quienes todavía no tenemos el gusto de conocernos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Reinventadas. Vamos a hablar ahora de un tema y voy a empezar a preguntarle a Darinka para introducirnos. Tú, Darinka, ¿quieres ser mamá? Sí quisiera ser mamá. Creo que en algún punto la verdad era algo indispensable en mi vida, ya no lo es, y en algún punto quería tener muchos y muchas hijas y ahora ya no quiero tantas. Ok. ¿Y tú? Yo no quiero y decidí no ser mamá hace mucho tiempo. Pues así como lo escuchan, hay diferentes formas de ver la vida y de ver la maternidad o de enfocarnos y enfrentarnos a ellas. Pero bueno, siento que tiene que ver con un montón de cosas y que es de lo que queremos hablar ahorita. Son muchas variables las que están en juego, sobre todo como mujeres en este sistema en el que vivimos, considero. Y el tema principal de donde queremos empezar a desarrollarlo es de una duda o más o menos como algo que nos hemos puesto a pensar acerca de esto ¿es intrínseco a la mujer el deseo de ser madre? Es decir, toda mujer que nace tiene que tener el deseo de ser madre. Entonces, de ahí se desprende la pregunta que te voy a decir yo ahora, Darinka. Dices que no quieres ser mamá de muchos niños ahora, pero que antes sí. Entonces, ¿qué crees que pasó para que tú quisieras ahora solamente tener uno o dos hijos, no sé cuántos quisieras tener? ¿Y por qué crees que antes querías y ahora no? Yo creo que puntualmente me tomé una pastilla de realidad y de madurez en combo, ¿no? De 1 miligramo cada una, que me sirvieron bastante para ahora tomar una decisión, porque creo que también es una decisión. Eso es algo importante que hay que platicar en el transcurso del episodio de una manera mucho más consciente. Creo que lo que me pasaba antes es que idealizaba y romantizaba el hecho de ser mamá, porque al final del día me lo inculcaron en casa y en todos los medios posibles que eso era algo muy padre. Ya sabes, ver el anuncio de Fabuloso de la mamá trapeando muy feliz con sus hijos, siendo muy felices, oliendo a lavanda del Fabuloso. Desde eso hasta pues las películas, las princesas de Disney y demás. Creo que durante mucho tiempo romanticé e idealicé el hecho de ser mamá y todo el cuadro de la casita, ¿no? Y conforme fui avanzando y fui siendo una persona más madura, teniendo más madurez emocional y viendo y buscando otras cosas, me di cuenta que para empezar no era algo indispensable en mi vida como lo había pensado. Es decir, si yo muero sin ser mamá al día de hoy, creo que mi vida va a ser igual de buena. O sea, no es una meta para mí hoy el ser mamá, pero sí es algo que quisiera en mi vida. Entiendo que a lo mejor lo quiero desde una necesidad intrínseca que me han implantado hasta cierto punto, pero estoy siendo consciente de lo que implica. Y esa es otra. Creo que hay muchas cosas en las que puedo estar preparada y otras que no, y que quisiera brindar y hacer a la personita que me toque, si es que me toca ser mamá, y que en algún punto no, ya ni siquiera había pensado, o sea, que todo eso se necesitaba. Para acabar muy pronto, creo que fue un shot. Ahora de pastillas pasé a shots, pero un shot de realidad y mucha madurez acerca del tema, de mucha conciencia, Bri, porque creo que durante mucho tiempo se nos adjudicó sin que nos lo pidieran como mujeres. Y la otra es que se ha romantizado, idealizado, y la verdad es que eso carga mucho la mano a las personas que son mamás y que no la están pasando tan bien. Pero bueno, eso lo platicaremos. Sí, fíjate que ahorita mencionaste unas palabras muy, siento yo, importantes o concluyentes en lo que yo considero que tiene que ver el hecho de ser mamá y por qué queremos o decidimos ser mamá. Y hablo de mamá porque somos mujeres, pero aparte porque es algo que se le achaca a la mujer. Eres mujer, tienes que ser mamá. Y tú dijiste ahorita, entiendo que mi deseo puede venir de de un deseo intrínseco que me
implantaron. Entonces, si te lo implantaron, no necesariamente tiene que ser intrínseco, pero entiendo a lo que te refieres. Es como una cuestión de, bueno, me sembraron la semillita y ahora está tan metida en mí que a lo mejor es por eso que la quiero, ¿no? Pero eso es básico y fundamental. Sí nos implantaron hasta cierto punto, creo yo, ser mamás. Es decir, naciste y te pusieron una muñeca en los brazos, básicamente, ¿no? ¿Con qué jugabas cuando eras niña? Muñecas, Barbies, te compraban la canastita para ir como el carrito de supermercado, el trapeador. Yo me acuerdo que tenía un trapeadorcito, una escobita, y te decían que cargaras a la muñeca y veías a tu mamá también cargando a tu hija. Por ejemplo, yo veía a mi mamá que te cargaba a ti, pues entonces también vas buscando roles y modelos, ¿no? Para seguir al final de cuentas, pero también una palabra muy importante y trascendente es el romantizar, como dijiste ahorita. Desde chicas nos dicen, ¿sabes qué? Aquí está la muñequita y juega con ella, y mira qué bonita y esto y el otro, y aparte te dicen pues que ser mamá es lo más maravilloso del mundo, que no tiene por qué no serlo, ¿eh? Para muchas personas puede serlo, sea implantado o no, pero al final de cuentas te dicen así como que la maternidad es lo más maravilloso, el tener un hijo en el vientre, generar vida, mira, se va a parecer a ti, imagínate que tenga tus ojos y la barbita de no sé qué, porque a mí me lo decían, ¿no? O sea, mucho cuando yo decidí, cuando expresé que no quería ser madre. Todas estas cosas parece que no, pero son romantizaciones o de que todo va a ser perfecto, ¿no? Y bueno, y después escuchas las historias de terror de, pues es que no duerme en la noche y me tengo que levantar y que se me enfermó y que lo normal, la realidad, dije historias de terror por decir cualquier cosa, pero la realidad, como dijiste tú, un shot de realidad, que al final de cuentas es lo que nos hace tomar o no tomar la decisión. El tema está que mucha gente siento que toma la decisión sin cuestionárselo realmente, lo cual me lleva rápidamente a comentar algo. Cuando yo decidí no ser mamá, y lo externé, más bien no cuando lo decidí, sino cuando lo externé, me decían mucho justamente es que después se te va a antojar, el deseo te va a llegar, como si fuera algo que tiene que pasar por el hecho de ser mujer. Entonces yo me pregunto, pero entonces el deseo es intrínseco, es decir, yo por el hecho de ser mujer tengo que sentir la necesidad de ser mamá, es un deseo, es una necesidad, algo que se siente. Yo nunca la sentí, sí de alguna manera era algo que salía de mi boca. Cuando sea mamá, pero como algo que repite sin pensar, ¿no? Cuando era más chica. Cuando ya me detuve a pensar tal cual lo que implicaba ser mamá, híjuela, ¿no? Ahí fue cuando pum, 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 empecé a encontrar no una, ni dos, ni tres, muchas razones y motivos que yo encuentro válidos para mí, para no ser mamá. Entonces, considero que no es algo intrínseco. Algo intrínseco sería así, en la época de las cavernas, las mujeres, no sé, cuando todavía éramos nómadas, cuando andábamos buscando por ahí comida y un lugar para asentarnos, las mamás dijeron, no, ¿sabes qué? Yo aquí me quiero quedar, ven, mijo, vamos a darle porque quiero tener un hijo, necesito un hijo, siento el deseo de tener un hijo. Ahí te la puedo creer, pero estoy segura que hace 20,000 años, muy probablemente el deseo intrínseco era el de copular como cualquier otro mamífero o ser vivo, animal, para preservar la especie, no por el deseo de ser mamá y por ese apego. Considero que el apego viene cuando nos empezamos a formar en civilizaciones y se empiezan a crear diferentes sociedades en donde ya se les da un rol a cada uno y entonces esas cosas te empiezan a jalar como, mira, esta persona hizo esto por mí y ok, entonces el deseo y que te implantan desde antes, ok, tú tienes que quedarte ahí en la casa y ser mamá, etcétera. Y pues pasa de generación en generación, es lo único que ves y es lo único que crees que existe. Entonces cuando llegas y dices, ¿sabes qué? No quiero ser mamá, a la madre, o sea, se les abren los ojos así. No se puede creer que una mujer hoy en día no quiera ser mamá, como por una decisión. Es algo que todavía no se entiende. Y lo ves desde el punto también en el que vas, si andas saliendo con alguien, ya te están preguntando que si cuándo la boda. Y cuando te acabas de casar ayer, si es que te casas, ya te están preguntando para cuándo el primer hijo o hija. Cuando estás embarazada o cuando ya tienes el primer hijo, acabas de parir ayer y ya te están diciendo que sí vas a tener más. Entonces, sí. Pareciera que es una lista sin fin de requerimientos de cómo debería ser siquiera una relación de pareja también, porque en el mejor de los casos tienes
también a la otra parte que se involucra en el tema, ¿no? Entonces es demasiado peso, es demasiadas cosas, o sea, hasta eso, para eso hay una manera de hacerlo, ser perfecto. Entonces no es por ahí. Fíjate que una vez a mí me tocó ir a un viaje con mi hermano y nuestro hermano y nuestra cuñada. Era un viaje de road trip, o sea, es decir, íbamos en carro, ¿no? Ellos tienen 4 niños, tenemos nosotras 4 sobrinos, y en ese momento solo existían 3 y mi cuñada está embarazada. Entonces yo siempre cuento así como que con chiste, pero en realidad, que ese viaje para mí sentó un precedente, porque de verdad es muy diferente que tengas sobrinos o sobrinas, ahijados, ahijadas, y se quedan contigo a dormir si quieres, o 2, 3 horas, o los lleves y demás, y luego los vayas y los entregues a sus papás. Pero ese viaje de verdad cambió mi perspectiva, porque yo era parte de la comunidad que iba ahí, y eran niños, en ese momento estaban muy chiquitos, y eran necesidades diferentes porque uno todavía usaba pañal, estar a la expectativa también de que uno no salga corriendo, de si uno tiene sed, si uno necesita ir al baño, los desayunos, las comidas, las peleas, o sea, llorando, pero no porque sean malos niños, sino que pues son niños, tal cual, ¿no? Entonces fue una semana, ¿no? Y yo llegué así, ¿no? Viendo al vacío, porque dije, necesito replantear mi vida. ¿Por qué? Porque dije, no manches, o sea, yo decía que quería 4 y esto es algo muy parecido. Ni de pedo, dije, o sea, ni de pedo, porque no sé si tenga uno la paciencia y no quiero arruinar la vida de alguien. Es como, y viví toda la realidad y dije, y eso que yo estuve una semana y me pelé, haz de cuenta, ¿no? Y ellos se quedaron con eso. Y luego todavía mi cuñada embarazada, cansada. Yo llegué de verdad replanteándome las cosas, pero de verdad lo platico como más desde un punto de vista más de chiste, pero sí de algo que me abrió los ojos, o sea, sí me puse a pensar las cosas de una manera más consciente, porque eso, pues las mamás y los papás que nos escuchen no me podrá, a lo mejor me dicen, eso es algo muy, muy cercano a la realidad de cómo sucede, ¿no? Si uno se orinó en la cama, si no puede dormir, si esto, o sea, esa es una de las realidades, ¿no? Y otra vez, déjame hacer un paréntesis como hago en muchos de los episodios. Creo que aquí estamos hablando de un lugar de mucho privilegio, en donde tenemos la capacidad o la información suficiente se nos ha dado para poder saber que tenemos la libertad de decidir sobre esto. También creemos que, bueno, al menos creo que hay muchas personas, hay muchas mujeres que no tienen hasta cierto punto de vista una opción, porque no tienen más información al respecto, porque no tienen servicios de salud a la mano y demás. Entonces, creo que esto aplica también para ellas, pero entendemos que hay otras situaciones en el mundo y en México que a lo mejor no tienen este privilegio en este momento, aunque sea un derecho humano indispensable que tendrían que tener. Solo quiero dejar esto en el paréntesis para recordarnos que pues esto sucede desgraciadamente en el 2023 y que pues esto que charlamos acá viene desde mucho privilegio y desde una conciencia que el privilegio nos ha otorgado también. Cierro paréntesis. Y pues así también fue como me di cuenta que siempre Control Z no quería 4 hijos e hijas. Pues es que justamente eso que hablas, este despertar está buenísimo, porque al final de cuentas lo que dices es muy cierto. O sea, tú te diste cuenta con este viaje, por ejemplo, ¿no? Pero desde antes de eso no tenías conciencia, porque lo único que habías escuchado es tengo que ser mamá, tengo que ser mamá, tengo que ser mamá, por los estímulos externos, porque viste a toda tu familia que todos tenían hijos y que no nada más tenían uno, que era lo que se esperaba de ti. Y justamente lo que dices ahorita con el tema del privilegio, a las mujeres nos limitan mucho a ser parejas, a los hombres también, porque desde chicos que te dicen, mira la niña, mira qué bonita, ay, cuando tengas noviecito, cuando te cases, te están dando el mensaje de tú no puedes sola, ni eres suficiente sola, y no vas a estar completa si estás sola o si eres una mamá que no tiene pareja, o incluso si no tienes hijos. ¿No? No estás completa, como que se siente en el ambiente cuando te hacen esos comentarios, cuando externas que no quieres ser mamá, que se te está poniendo una vara. Tienes que ser mamá, si no, no vas a llenar ni tus expectativas ni las de los demás. No te vas a sentir plena, porque una mujer solo puede sentirse plena de esas maneras, siendo pareja o teniendo hijos. Desde esa limitante y la
poca información, al final de cuentas, justamente siento que nos orillan o nos llevan hacia ese lugar. Y bueno, a mí me pasó distinto que a ti. Yo creo que yo nunca quise ni casarme ni tener hijos de una manera como muy, ahí sí, intrínseca. Yo nunca me lo cuestioné, pero no era algo que añoraba tampoco. No me la pasaba hablando de eso. No decía a cada rato quiero tener hijos. Creo que seguramente con mis parejas en algún momento se habrá hablado así como de decir, sí, qué cura que cuando tengamos hijos tal, ¿no? Como muy de pasadita, porque era como la ilusión de la pareja, no tanto como del ser mamá, porque seguramente ni siquiera lo entendía. Pero estaba tan adentro el chip que recuerdo que cuando me fui a vivir a Argentina, que fue un momento de mucha introspección para mí, de mucho reconocimiento, porque yo siento que no me conocía previo a eso y que ahí empezó como toda esta onda de querer conocerme y reconocerme. Y bueno, me puse de novia con el que ahora es mi esposo y en una conversación que tuvimos, estábamos ahí en un parque platicando random y no me acuerdo que salió el tema de los hijos, ¿no? Así como que sí, que cuando tengamos hijos, qué risa y esto, muy por encimita, pero él me dijo, ¿sabes que yo nunca he querido tener hijos? Me dijo, yo no quiero tener hijos, es algo que ni siquiera me imagino. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esto lo vamos a tener que platicar, porque si yo quiero y tú no, pues ni siquiera a lo mejor más adelante valdría seguir, ¿no? Valdría la pena seguir como pareja. Pero ahí quedó la conversación, yo no le di mucho más importancia, no es que me enojé ni él se enojó, era hasta ahí quedó la conversación. Pasaron unos meses y en esos meses, que para mí fueron años, porque te digo, en ese tiempo que yo estuve en Argentina, que estuve 3 años, yo sentí que estuve 6, ¿no? De todo lo que filtré, absorbí, volví a filtrar, reconocí, conocí, etcétera. Entonces, en esos 3 meses yo empecé a conocer a gente que no tenía hijos o que no estaba casada, que no quería tener hijos, de un contexto totalmente diferente al que yo venía. Y empecé a decir, estas personas también están completas. Estas personas se sienten realizadas aunque no tengan hijos ni tengan pareja, o que tengan pareja y no estén casados, ¿no? Cosas que yo tenía como muy tradicionalmente en mi cabeza. Entonces empecé a cuestionarme el porqué del porqué del porqué del porqué y para qué. Quiero tener hijos. A la madre. Los hijos cuestan. O sea, pañales, enfermedad, van creciendo, la ropa. Económicamente, yo estaba empezando una carrera nueva porque al final de cuentas yo tenía otra carrera, pero ya no estaba trabajando y la vida del actor o la actriz es de freelancear. O sea, puede que ahorita tengas y puede que al rato no. Entonces yo decía, esto es inestabilidad, sí. Qué presión. Después, a la madre, estoy deprimida, llevo no sé cuánto tiempo así, emocionalmente le voy a generar traumas a mi hijo o a mi hija. No, pero ¿qué es esto? No voy a poder con la aprensión, soy muy aprensiva. ¿Y si se me muere? ¿Y si se me ahoga? ¿Y si el mundo va para atrás? Todo esto empezó como a dar vueltas en mi cabeza en 2, 3 meses. Entonces llega mi esposo un día, estábamos viendo la tele o algo, y sale algo en la televisión igual, ¿no? Fabuloso fiesta de olores, qué sé yo, ¿no? Con la familia feliz, güey. Sí. Se dan un beso hermoso, enamorado, y mi esposo... No, deja tú, güey, bailan mambo en familia, güey, o sea... Ni al caso, güey, fabuloso, ¿qué onda? Patrocínanos. Sí, güey, no mames. Y tal cual, bailando mambo en familia, dije, yo quiero bailar mambo en familia. No, mentira. No, el punto es que lo que sucedió fue que estábamos viendo eso y mi esposo me dice, que en ese momento era mi novio, me dijo, Bri, ¿sabes qué? Yo quiero formar una familia contigo. En ese momento me volteo y le digo, a ver, creo que es momento de hablar, ¿no? Porque yo ya no quería. Entonces, yo creo que él lo hizo en ese momento como porque sabía que si eso tenía que ser para estar conmigo, lo iba a hacer, ¿no? Por aquella conversación que tuvimos. Pero en ese momento nos pusimos a hablar y le dije, ¿sabes qué? Nelson, o sea, yo me he cuestionado esto y creo que no quiero ser mamá y que probablemente nunca lo quise. Entonces dijimos, si en algún momento nos sentimos preparados como pareja para tener un hijo, probablemente pues a lo mejor adoptar. Pero yo creo que yo traer otro hijo al mundo con cómo están las cosas y cómo estoy viendo que suceden, yo no. Entonces, a lo que quiero llegar es, yo creo que yo nunca quise ser mamá, realmente no era un deseo como intrínseco y hasta que me lo pregunté y lo supe. Obviamente, mucha gente me dice, bueno, pues es que si te haces todas esas preguntas, todas esas cuestiones y todo mundo se cuestionara eso, nadie tendría hijos, dicen, ¿no? Y yo digo,
pues es que a lo mejor no se lo cuestionan lo suficiente. No digo que Claro. tener hijos sea malo, ¿no? Porque luego todo se malinterpreta. Estoy hablando de mi experiencia y de cómo yo viví todo eso para llegar a tomar esta decisión, que para mí es una decisión. Obviamente Sí. estamos también bajo muchos reglamentos, influye mucho la religión, la tradición, la familia, la sociedad. Y en mi caso fue así. Yo decidí no tener hijos porque empecé a cuestionarme muchas cosas, sentí que no estaba preparada en ese momento y después nunca me lo cuestioné. Nunca. Es que luego te vas a arrepentir, me decían. Luego te vas a arrepentir porque el reloj biológico. Y es que no vas a estar completa. Qué egoísta. Me trataron de decir un montón de cosas para convencerme de que yo estaba mal, de que en realidad no es una decisión, de que es casi un acto de rebeldía no querer ser mamá. Ujú. Pero no, yo nunca tuve dudas, o sea, hasta la fecha me preguntan, oye, Briti, ¿nunca te has arrepentido? Ahora que ya casi vas a cumplir 40 años, nunca te dan la cosa de que ya se te va, de verdad, ahora sí ya se te va a ir el tren, ya sabes, no, o sea, no tengo, pero ni la más pálida duda, pero el tema está con las personas que deciden, las mujeres que deciden no ser mamás y de repente sí todavía tienen esa dudita y entonces te hacen esas preguntas, estos cuestionamientos, Claro, estos comentarios y ahí sí te entra la duda, ¿no? Y vuelven claro. a ti todas estas cosas por las que hemos venido tomando la decisión de sí ser mamá. Y la otra es, sabes, he estado mucho pensando, digo, para este episodio, porque también pareciera que hay una manera ideal y única de ser mamá. Yo creo que, te voy a poner un ejemplo de una amiga, compañera, una conocida que quiero mucho y que llegaba a sus 36 más o menos, no lo sé, no recuerdo su edad, y pues no estaba ni casada, ni tenía una pareja, ni nada, ¿no? Pero ella de verdad siempre había querido ser mamá. Eso es algo que ella estaba muy seguro de serla. Entonces, ella no le importó si se casó o no se casó, si hubo una persona o no se, una persona, etcétera. Decidió tener una niña sola, porque ese era su deseo. O sea, su deseo no era casarse, su deseo no era que hubiera un hombre en su caso ahí con ella y en la casita. No, ella quería ser mamá y ya. Entonces tomó esa decisión y ahora es súper feliz. Entonces, pareciera que tienes que cumplir con un chorro de checklist de, además, hay que casarse y tener una casa y tener, o sea, no, si quieres ser mamá, puedes ir por la vida a ser mamá, como este ejemplo que te estoy diciendo que a mí se me hizo súper valiente y súper sencillo, güey. O sea, si te pones a ver en la lógica, quiero ser mamá, la verdad es que no me interesa un vato. Yo en ese momento ya dijo, yo ahorré toda mi vida sobre esto, me alcanza, sé que tengo este otro sustento y literal al vato le dijo, mira, yo nomás necesito un pedacito de ti. No necesito neta que me des dinero, no necesito la neta que, no, si quieres ser parte, qué bueno, güey, no le va a faltar nada, yo me voy a hacer cargo de todo, nunca te voy a denunciar, nunca nada, no hay pedo, así. Y ahorita es súper feliz y es lo que siempre quiso. Entonces, lo que quiero dar con esto es, también pareciera que hay una manera de ser mamá, o sea, de que tendrás que casarte y tendrás que, o tener una pareja y una casa y y vas, o sea, ella siendo responsable hizo sus cuentas porque sabe que iba a tener, pues, un tema de tiempo, se cambió de trabajo a un trabajo que le diera más flexibilidad, o sea, ella planeó todo porque dijo, eso es lo que yo quiero. Y a mí me dio una gran lección esta persona porque ella no siguió las reglas del juego y dijo, y siguió obteniendo lo que quería y es una gran mamá. Entonces, pues esa es otra cosa que pongo sobre la mesa ahorita, o sea, está bien quererlo hacer, pero hay muchas maneras de hacerlo, no nada más by the book. ¿No? O sea, no nada más como nos han enseñado, porque luego incluso va sacando cuentas y dices, pues no he conocido a nadie, no tengo una casa, no tengo no sé qué, y Sí. no me he casado, no, pues se me fue el tren, que ese tren no existe el tren de cuando te digan se te fue el tren, no hay un tren,
ya no se usa el tren, no es un avión, no es ni un vehículo, no se te puede ir nada, no es cierto, o sea, es mentira. Eso es un instrumento, un vehículo ficticio que creo que han inventado para crear ansiedad acerca de lo que debiese ser y nadie debería decirnos cómo debiésemos ser. Pero bueno, esa es otra cosa, o sea, que hasta para eso tienes que seguir ciertos pasos, güey. Está bien cabrón, o sea... Y es que no nada más para quienes decidimos no ser mamá, justamente el estigma que trae el no ser mamá, no nada más si lo decides. Imagínate la cantidad de gente que como tu amiga quiere ser mamá y no puede por un problema o un tema biológico ya directamente, ¿no? Entonces, incluso, o sea, hay gente que pregunta, ¿y para cuándo el chamaco? Incluso en pareja, ¿eh? ¿Y para cuándo el niño? Y a lo mejor la persona esta se está muriendo por dentro porque lleva intentando desde antes de casarse, si es que se casó, y no puede concebir, ¿no? Entonces, evitemos este tipo de comentarios también, porque al final de cuentas es casi un juicio el comentario, ¿sí me explico? Sí. Y entonces no nos permiten nada, no, como dices tú, nos dictan una forma de hacer las cosas. Si quieres ser mamá, hazlo bajo tus propios términos. Ahora, esa es otra. Mencionaste una palabra, valentía de tu amiga. Y es que es valiente ahorita. ¿Por qué? Porque una mamá soltera, una mamá sin pareja, ¿no? O sea, hay una amiga mía que dice, a mí no me gusta el término mamá soltera. O sea, digo, también se utiliza como papá soltero, pues, pero como que no me gusta ese término. Soy mamá, soy la mamá de mi hijo, ¿no? Y nos limitan a eso o nos estigmatizan por eso también. Lo cual, una vez más, nos genera presión como mujeres para hacer las cosas como tienen que ser o para hacerlas bien, pero no hay una manera de hacerlo bien. Sí, es cada quien como se puede. Por ejemplo, ¿qué repercusiones, más o menos ya lo platicaste, pero qué repercusiones tuviste tú cuando le dijiste al mundo, no quiero tener hijos? En mi caso, repercusiones para mí como tales, ninguna, por lo que te comentaba yo, que nunca tuve dudas. Estuve decidida desde siempre y mi pareja también, por lo tanto no había problema. Pero sí, muy al principio, cuando apenas la gente se iba enterando, es decir, me hacían la pregunta y les decía, pues no queremos hijos, pues sí, como los cuestionamientos, ¿no? Las caras de desaprobación, de intriga, del por qué. Generalmente en gente más grande, pero incluso en gente de nuestra edad, ¿no? Que me lo seguía preguntando como constantemente. A mí no me generaba nada porque yo entendía de dónde venía, o sea, de dónde venía la duda o de dónde venía el comentario. Me cansaba un poco que fuera después ya tan repetitivo como para querer convencerme de algo de lo que yo estaba ya segura, ¿no? De haber tomado la decisión. En mi casa generalmente muy al principio como que siento que había hasta cierto enojo, te podría decir, de parte de mi familia, como con comentarios de, es que cómo no vas a querer tener hijos, qué egoísta eres. Mis papás quieren una nieta o un nieto tuyo. Y yo decía, pero ¿por qué es egoísta no darle un nieto? ¿Ellos lo van a mantener, acaso? Eso por un lado, y me hacía sentir un poco enojada al principio, pero después nada más sabía o entendía de dónde venía como el comentario. Más adelante como las repeticiones y esto ya nomás me lo tomaba como siento que en algún momento se va a terminar. Por un momento pensé que nunca iba a terminar. O sea, por un momento pensé, me lo van a estar refiriendo toda mi vida hasta que tenga 50 años, que sepan que ya no puedo tener hijos, realmente, muy probablemente. Entonces me lo van a estar refiriendo. Pero no, terminó antes y mis papás, por ejemplo, lo lograron entender antes también. Creo que con los papás de mi esposo no hubo tanto problema. Siento que lo entendieron mucho antes que mis papás. No había tampoco como no era tan incisivo el estar preguntando, pero híjola, las tías, la gente más grande no lo podían creer, o sea, no había forma. Y sabes qué, Bri, creo también que como cualquier proceso evolutivo de la sociedad, todo bien, pero hace 10, 15 años que tú empezaste a cuestionarte eso y a expresarlo, no sé cuánto, 10, 12 años, no era tan común, o sea, ver personas que abiertamente decidían de no quiero tener hijos o hijas, no era tan común. Ahorita, curiosamente, habemos muchas personas o hay muchas personas que dicen, no, o sea, sí me quiero casar o sí quiero vivir con alguien, pero ambos decidimos no tener hijos. Y es mucho más común de lo que parece, o sea, de verdad. Y eso justo se ha normalizado. Entonces, esas personas que a lo mejor antes te decían, ¿cómo no? Ahorita ya tienen
al menos a 2, 3 personas a su alrededor tomando esa decisión. Entonces, me parece que estabas como súper adelantada a los tiempos, o sea, fuiste muy innovadora, por así decirlo. No sé si la palabra es innovadora, pero con una conciencia mucho más desarrollada en el tiempo. Y ahorita es mucho más fácil. ¿Y sabes qué pasa? No nos cuestionan ahorita, o sea, si decimos no quiero tener hijos, no cuestionan tanto. Simplemente ya lo dejan ir porque ya hay muchas personas tomando esa decisión. Y estoy hablando no de nada más de Hermosillo, y que la neta somos mucho más conservadores acá. En México, en Estados Unidos, o sea, y hay estadísticas al respecto. O sea, en general, estas generaciones están dejando de tener hijos. Y otra vez, neta, cuando ya le haces doble clic, tiene que ver con un tema financiero, tiene que ver con un tema de estabilidad económica también, tiene que ver con un tema de conciencia de la salud mental que tienes tú y tu pareja y entre tú y tu pareja, o sea, como individuos y como relación. Por ejemplo, le decía el otro día a mi mamá que de pronto me gusta ver, ya sabes, los TikToks de mamás Montessoris, ¿no? Entonces, de cómo la crianza respetuosa y todo este tema. Entonces yo dije, ni madres, güey, o sea, no sé si tengo esa paciencia, no sé si lo voy a lograr porque yo veía que la mamá de que no, bien paciente. No, deja tú, no existe el no, es de que, ¿cómo te sientes y vamos a hacer otra cosa? Haz de cuenta, ¿no? O veía una amiga que a la madre, o sea, me parece que o sea, de hecho le agradecí a una amiga, le dije, gracias por criar así a tus hijos, porque ese niño va a ser un niño súper consciente cuando sea grande. Entonces estaba el niño haciendo un berrinche y ella tuve que retirar un juguete y el niño empezó a llorar, güey. Y en eso se va con su mamá y le dijo, quiero un abrazo. Y ella se agacha, lo abraza y le dice, ¿cómo te sientes? Y él le dice, me siento triste. O sea, el niño le pudo decir triste. Y ella le explicó por qué tuvo que retirar el juguete. Respiraron, hicieron respiraciones y continuaron. Güey, increíble. Y yo ahí comiendo Doritos, güey. Estaba viendo yo. Como viendo una película, güey, que no estás entendiendo un carajo, así que... Deja tú, güey. Y la chancla, así, tipo... Yo, te paso la escoba, güey. O sea, güey, yo tengo Doritos, deja tú, güey. Se suponía que yo estaba cuidando al otro chamaco. Pues no sé si se comió la plastilina, güey. Porque yo nomás de que documentando así comiendo Doritos, yo dije, a la madre. Entonces le estaba platicando a mi mamá de que yo, mamá, no está en mí. No está en mí, güey. O sea, siento que soy una buena persona, pero me puedo sulfurar rápido y demás. Pero ese es un nivel de conciencia, Bri, que a lo mejor ahorita nos estamos riendo. Pero en verdad, si yo tuviera un hijo o una hija, quisiera estar manejada y lograr hacer eso, porque creo que esa es la manera de hacerlo, en mi punto de vista. Quiero irme al mito de las personas que dicen, eso se te da natural cuando ya estás ya eres mamá. No es cierto, claro que no. Claro que no. Entonces eso es muy frustrante cuando entras en la maternidad y tú dices, eventualmente va a llegar a mí y ves que no llega a ti, güey, o sea, que no llega a ti, tú dices, a ver, ¿cuándo voy a poder respirar y decirle al chamaco que sí, cómo se sintió? No es cierto, es algo de ti para ti. Y eso es lo que puedes brindar. Entonces, qué frustrante debe ser a las personas que creyeron que solito iba a bajar estas capacidades y habilidades y los chakras alineados solo por ser mamá. No, pues mira, no, claro que no. Para mí es así de fácil. Si todas las mujeres tuviéramos el don, como dicen que tenemos, de ser mamás, viviríamos en un mundo mucho más pacífico, mucho más pacífico. Es mentira que hay un don de ser mamá. Hay un instinto de supervivencia, por supuesto, considero yo, en el que, ok, si ya tienes el chamaco, no lo vas a dejar morir, si se te está ahogando, lo primero que vas a hacer es pegarle en la espalda, aunque no sea la forma correcta de hacerlo, porque vas a intentar salvarle la vida. Los instintos primarios van a estar siempre, eso me queda clarísimo. El tema está en que lo que tú estás diciendo de que la paciencia, la tranquilidad, la paz con la que educas al niño, tiene que ver con un desarrollo de tus capacidades como ser humano y ejercitarlas, la paciencia, la comprensión, la tolerancia, lo que sea, que eso se va desarrollando como ser humano, no como mamá. ¿Sí me explico? Si como ser humano lo has desarrollado, va a ser más fácil que cuando te informes puedas aplicar todas esas cosas que te gustan, que ves en los TikToks, ¿estás de acuerdo? Pero no es algo que
te va a venir como mamá. Es una de las frases que a mí me decían mucho cuando trataban de convencerme de ser mamá, sin que pareciera que me estaban tratando de convencer, de que yo no, es que la pienso y yo soy muy aprensiva y creo que le generaría un trauma. De hecho, mi hermano me decía, porque mis sobrinos, pues los niños cuando empiezan a caminar se caen, porque es normal, ¿no? Entonces yo ahí andaba atrás y les hacía así como el amague, que ¡ay, se va a caer! ¡Ay, se va a caer! Y así me la llevo yo cuando están jugando rudo o lo que sea. Y cuando estaban muy chiquitos mis sobrinos y yo me ponía a hacer eso, mi hermano me decía, no, hombre, si tú tienes hijos, se van a estar arrastrando hasta que tengan 7 años, como diciendo, no los vas a dejar caminar para que no se caigan, ¿no? Y sí, soy muy aprensiva, entonces para mí va también en conocerse a uno. Si yo considero que es algo que no he trabajado en mí y que por más que lo trabaje me va a quitar paz a mí, voy a traumar al niño, lo voy a desesperar, etcétera, pues si no estoy dispuesta a trabajarlo, ¿para qué traigo al niño al mundo? No es egoísmo como tal, y si lo es, pues sí, soy egoísta. Pero era una de las cosas que también me decían, qué egoísta. Y yo decía, bueno, pues sí, querer el tiempo para mí ahorita, porque tardé mucho en decidirme, en ser plena, trabajando en esto, haciendo esto, pues sí, soy egoísta. Pero era una de las cosas que me decían, ¿no? Qué egoísta, se te va a dar natural, si la gente se cuestionara tanto, no tendrías hijos. Otras cosas que me decían, te verías bien bonita embarazada, tus hijos estarían bien bonitos. Y yo... Pero, otra cosa que, ¿sabes? Que todavía me sigue llamando mucho la atención, hoy por hoy, no hace 15 años, hoy por hoy, que me digan, pero te vas a quedar sola. ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejita? Y yo, jamás traería un hijo o hija al mundo para ponerle ese peso sobre sus hombros, primero. Segundo, nada me garantiza, ni a ti ni a mí, que tus hijos vayan a vivir más que tú. Sí, y fíjate que esta palabra de ser egoísta, entiendo desde el punto de vista en que nos lo dicen o lo dicen de qué egoísta que solo pienses en ti, pero pues al contrario, estás pensando en ti y en el mundo, o sea, sí, en lo que tú quieres, pero también en que no estás preparada o que no quieres, es algo que no quieras, o sea, si yo no quiero ir a cenar hoy en la noche, no soy egoísta, ¿sabes? O sea, si yo no quiero casarme con alguien, eso no me hace ser una persona egoísta. Está como mal usado y desde un punto de vista en el que tú y yo y a lo mejor las personas que nos escuchan entienden, pero no necesariamente es egoísta. Y la otra es, nunca se me va a olvidar, Uri, pero una persona que conocí que decía de que, en algún punto alguien dijo, o tiene una niña, o sea, más bien, una persona tenía una niña, un niño, no sé, y estábamos platicando de eso y de que, solo uno, y está esta persona y, no sean gachos, 2 como mínimo, luego ¿qué va a estar haciendo sola? Y si uno se enferma y no, güey, no, 2, tengan 2, güey, con 2, con uno no se vale porque luego ¿quién los va a lidiar? O sea, le van a dejar todo el peso y la responsabilidad a uno nada más, y el otro, ¿quién les va a ayudar? No sé qué, 2, no, tienen que tener 2. Todo esto que dijimos solo para decir que te valga madre, güey. Que te valga madre y muy, muy convincente de lo que tú quieres o lo que queremos o de lo que quieres construir. Y ya, se acabó. Mientras tú estés bien, en paz, feliz, tranquila, en conciencia de todo eso, mira lo demás, que sea un papalote. Bye.